Hoy vamos a hablar sobre la triste verdad detrás de la vida del actor mexicano Ferdinando Valencia. Muchos lo conocen por sus papeles en telenovelas, pero pocos saben que ha pasado por momentos muy duros fuera de las cámaras. Prepárate para conocer una historia real, conmovedora y llena de emoción. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¿Listos? ¡Vamos allá! Ferdinando Valencia, un hombre que resuena en los corazones de los amantes de las telenovelas mexicanas, comenzó su camino de manera humilde, pero con una determinación que lo llevó al estrellato. Nacido el 15 de abril de 1982 en la pequeña ciudad de Comala, en el estado de Colima, México, Ferdinando creció en un entorno sencillo, donde los sueños parecían lejanos. Comala, conocida por su belleza natural y tranquilidad, fue el escenario de la infancia de un joven que, desde temprano, sentía un llamado hacia algo más grande. A los 24 años, Ferdinando dio su primer paso en el mundo de la televisión. En 2006, debutó en la telenovela Código Postal, una producción dirigida al público joven. Su papel era pequeño, pero su presencia en pantalla ya captaba miradas. Con un rostro expresivo y un talento innato, conquistó a directores y productores, quienes pronto vieron su potencial. A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar forma, y él se dedicó a perfeccionar sus habilidades como actor, estudiando y preparándose para roles más desafiantes. El gran salto llegó en 2009 con la telenovela Camaleones. En esta producción, Ferdinando mostró su versatilidad al interpretar un personaje complejo, que combinaba encanto y misterio. El público quedó fascinado, y su nombre empezó a circular entre los seguidores de las telenovelas. En los años siguientes, consolidó su carrera con papeles en Lo que la vida me robó 2013-14 y Simplemente María 2015-16. En cada proyecto, Ferdinando aportaba algo nuevo, ganando admiradores con su habilidad para dar vida a personajes intensos y carismáticos. Uno de los secretos de su éxito era su capacidad para interpretar villanos que, a pesar de ser crueles, tenían un toque de humanidad. En Lo que la vida me robó, por ejemplo, su personaje era tan cautivador que muchos espectadores lo apoyaban, aunque fuera el antagonista. Esa dualidad, ser querido incluso en roles oscuros, se convirtió en su sello distintivo. En 2023, brilló nuevamente en Vuelve a mí, demostrando que, tras casi 2 décadas en la televisión, seguía en la cima. El reconocimiento no vino solo del público. Ferdinando se convirtió en uno de los actores más respetados de la televisión mexicana, trabajando junto a grandes nombres de la industria, como Silvia Navarro y Angelique Boyer. Su dedicación y carisma lo llevaron a ser elegido para proyectos exitosos, y se estableció como uno de los rostros más conocidos de las telenovelas. Pero, detrás de las cámaras, su vida guardaba desafíos que pocos conocían. Mientras las luces de los estudios iluminaban su ascenso, algo en el horizonte comenzaba a proyectar sombras. Lo que parecía ser solo el inicio de una carrera brillante ocultaba una verdad que, poco a poco, saldría a la luz. La vida de Ferdinando, llena de glamour en la pantalla, estaba a punto de enfrentar momentos que pondrían a prueba su fuerza y cambiarían su camino para siempre. Ferdinando Valencia había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama, pero el costo de mantener el equilibrio entre su carrera y su vida personal comenzaba a hacerse evidente. Mientras las luces de los estudios de televisión seguían brillando, su mundo interior enfrentaba tormentas que pocos podían imaginar. La vida, que en la pantalla parecía perfecta, estaba llena de sacrificios y decisiones difíciles. Tras los rumores y las polémicas que rodearon Vuelve a mí en 2023, Ferdinando decidió enfocarse aún más en lo que realmente importaba: su familia. La experiencia de casi perder a su hijo Tadeo por la meningitis en 2018 lo había cambiado para siempre. Aunque el pequeño había superado la enfermedad, las secuelas de esos meses de incertidumbre seguían presentes. Ferdinando y su pareja, Brenda Kellerman, debían estar atentos a cualquier señal de complicación, lo que significaba citas médicas constantes y una vigilancia que agotaba emocionalmente. Para Ferdinando, ser padre de gemelos Dante y Tadeo era su mayor orgullo, pero también su mayor responsabilidad. La industria de las telenovelas, sin embargo, no ofrecía pausas. Los horarios de grabación eran agotadores, y las exigencias de interpretar personajes complejos requerían una entrega total. Ferdinando amaba su trabajo, pero a veces se sentía atrapado.
Cada nuevo proyecto significaba menos tiempo con sus hijos y más presión para mantenerse relevante en un medio competitivo. En entrevistas, siempre mostraba una sonrisa, pero quienes lo conocían de cerca sabían que cargaba un peso invisible. Quiero ser un buen actor, pero sobre todo un buen padre, confesó una vez, dejando entrever la lucha interna que enfrentaba. Además, las redes sociales, que lo habían acercado a sus fans, también se convirtieron en un arma de doble filo. Aunque Ferdinando usaba sus plataformas para compartir momentos felices con su familia, cada publicación era analizada por miles de personas. Los comentarios negativos o las especulaciones sobre su vida privada lo herían, aunque él intentaba no mostrarlo. Aprendió a ignorar el ruido, pero no siempre era fácil. La necesidad de proteger a su familia de la exposición pública lo llevó a ser más reservado, algo que algunos interpretaron como frialdad. En medio de estas batallas, Ferdinando comenzó a buscar formas de encontrar paz. Empezó a practicar meditación y a pasar más tiempo en Comala, su ciudad natal, donde la tranquilidad de la naturaleza lo ayudaba a desconectarse. Allí, lejos de las cámaras, podía ser simplemente Ferdinando, no la estrella de televisión. Pero incluso en esos momentos de calma, una pregunta lo perseguía: ¿hasta cuándo podría seguir sacrificando tanto por su carrera? Mientras intentaba responder a esa pregunta, algo nuevo comenzaba a tomar forma en su vida. Una oportunidad inesperada, vinculada a su pasado y a sus raíces, estaba a punto de aparecer. Esta nueva etapa prometía traer consigo revelaciones que pondrían a prueba todo lo que Ferdinando creía saber sobre sí mismo y su camino. La vida de Ferdinando Valencia, que una vez brilló con el éxito de las telenovelas, se vio sacudida por una tragedia que cambió todo. La pérdida de su hijo Dante, uno de sus gemelos, en 2019, marcó un antes y un después en su historia. El dolor de esa despedida no solo rompió su corazón, sino que también dejó cicatrices profundas en su salud mental, llevándolo a un camino de introspección y lucha silenciosa. Dante, quien junto a su hermano Tadeo llenaba de alegría los días de Ferdinando y Brenda Kellerman, falleció a los pocos meses de vida tras complicaciones de salud. La noticia devastó a la pareja. Ferdinando, acostumbrado a enfrentar conflictos en la ficción, se encontró frente a una realidad que no podía controlar. La tristeza se instaló en su vida como una sombra, acompañándolo incluso en los momentos más felices. En entrevistas, su mirada, antes llena de chispa, reflejaba una melancolía que no podía ocultar. Hay días en que sonrío por fuera, pero por dentro todo duele, confesó en una ocasión, dejando ver la profundidad de su sufrimiento. El impacto de la pérdida llevó a Ferdinando a momentos de introspección. Se cuestionaba todo: su carrera, su propósito, incluso su fe. La presión de seguir adelante como figura pública, mientras lidiaba con un duelo tan personal, era abrumadora. Las redes sociales, donde antes compartía momentos familiares, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. Aunque los mensajes de apoyo de sus fans eran un consuelo, también sentía la obligación de mostrarse fuerte, lo que a veces lo agotaba aún más. Ferdinando sabía que necesitaba ayuda para enfrentar esa tormenta emocional. Aunque nunca habló públicamente de tratamientos específicos, mencionó en varias ocasiones la importancia del apoyo psicológico y espiritual. Buscó refugio en conversaciones con personas cercanas y en su fe, que se convirtió en un pilar para sobrellevar el dolor. También encontró consuelo en pequeños rituales, como visitar lugares tranquilos en Comala, donde podía reflexionar sin el peso de las cámaras. Esos momentos de soledad le permitían conectar con sus emociones y, poco a poco, sanar. Sin embargo, el camino no era lineal. Había días en que la tristeza regresaba con fuerza, especialmente en fechas significativas como el cumpleaños de Dante. Ferdinando aprendió que el duelo no desaparece, sino que se transforma. Su amor por Tadeo y Brenda lo motivaba a seguir adelante, pero la culpa y las preguntas sin respuesta a veces lo atrapaban. ¿Podría haber hecho algo diferente? Esa duda, aunque irracional, lo perseguía. Mientras Ferdinando luchaba por reconstruir su paz interior, una nueva oportunidad comenzó a perfilarse. Un proyecto inesperado, ligado a su deseo de honrar la memoria de Dante, estaba tomando forma. Este nuevo capítulo prometía no solo un cambio en su carrera, sino también una forma de transformar su dolor en algo significativo. Pero, ¿estaría listo para dar ese paso? La respuesta aguardaba en el horizonte, llena de promesas y desafíos.
La tragedia que envolvió a Ferdinando Valencia y su familia no solo trajo dolor emocional, sino también una batalla agotadora contra un sistema médico implacable. La lucha por salvar a Dante, su pequeño hijo, llevó a la familia a enfrentar una serie de cirugías y tratamientos intensivos que marcaron sus vidas para siempre. Cada día en el hospital era una prueba de resistencia, no solo para el bebé, sino también para Ferdinando y Brenda Kellerman, que se aferraban a la esperanza. Dante, nacido junto a su gemelo Tadeo en 2018, comenzó a mostrar problemas de salud poco después de su llegada. Lo que inicialmente parecía manejable se convirtió en un diagnóstico devastador. Los médicos descubrieron que el pequeño sufría de complicaciones graves, incluyendo hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro, e insuficiencia renal, que comprometía sus funciones vitales. Para combatir estas condiciones, Dante tuvo que pasar por múltiples cirugías, desde la colocación de un tubo para drenar el líquido cerebral hasta procedimientos para apoyar sus riñones debilitados. Cada operación era un riesgo, y Ferdinando, a pesar de su fortaleza, vivía con el corazón en un puño, esperando noticias en los pasillos del hospital. Los tratamientos no terminaban en el quirófano. Dante necesitaba cuidados intensivos constantes, medicamentos costosos y monitoreo especializado. Ferdinando y Brenda se turnaban para estar a su lado, sacrificando sueño y tranquilidad. En redes sociales, Ferdinando compartió algunas de estas experiencias, pidiendo oraciones y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Pero detrás de sus mensajes, había un cansancio profundo. La rutina de hospitales, médicos y decisiones críticas los estaba desgastando, y el miedo a perder a Dante los acompañaba en cada momento. A esta carga emocional se sumó un golpe financiero devastador. Los costos de las cirugías, los tratamientos y la estancia en el hospital se acumularon rápidamente, generando una deuda que la familia no estaba preparada para enfrentar. Aunque Ferdinando había tenido una carrera exitosa, los gastos médicos eran abrumadores. Cada factura era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su estabilidad. En entrevistas posteriores, él habló con sinceridad sobre cómo estas preocupaciones financieras agravaron su sufrimiento. Queríamos salvar a nuestro hijo, pero a veces sentíamos que el sistema nos aplastaba, confesó. A pesar de los esfuerzos, el pequeño Dante no pudo resistir. Su pérdida dejó a Ferdinando y Brenda devastados, pero también con una deuda que seguía pesando sobre ellos. Este capítulo de su vida los obligó a enfrentar no solo el duelo, sino también la realidad de reconstruir sus finanzas mientras cuidaban de Tadeo. Ferdinando comenzó a buscar formas de salir adelante, desde proyectos nuevos hasta el apoyo de su comunidad. En medio de esta oscuridad, una luz comenzó a brillar. Una propuesta inesperada, relacionada con su experiencia como padre, prometía darle un nuevo propósito. Pero aceptar este desafío significaría enfrentar recuerdos dolorosos y tomar decisiones que cambiarían su camino. ¿Tendría Ferdinando la fuerza para seguir adelante? El destino estaba a punto de revelarlo. El duelo por la pérdida de Dante se convirtió en una parte inseparable de la vida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. La herida de haber perdido a su pequeño, aunque nunca sanaría por completo, los llevó a encontrar formas de honrar su memoria mientras intentaban seguir adelante. Cada paso en este camino estaba cargado de amor, pero también de un dolor que solo quienes han perdido a un ser querido podían comprender. Ferdinando y Brenda decidieron mantener viva la presencia de Dante a través de homenajes que tocaban el corazón de quienes lo seguían. En fechas especiales, como el cumpleaños de los gemelos o el día en que Dante partió, compartían mensajes conmovedores en redes sociales. Siempre serás nuestro ángel, pequeño, escribió Ferdinando en una publicación que incluía una foto de un cielo lleno de nubes, como si Dante estuviera mirándolos desde arriba. Estas palabras no solo eran una forma de expresar su amor, sino también de conectar con otros padres que enfrentaban pérdidas similares. Sus publicaciones se llenaban de comentarios de apoyo, mostrando cuánto su historia resonaba con el público. La comunidad artística también cerró filas alrededor de la pareja. Actores, productores y presentadores, muchos de los cuales habían trabajado con Ferdinando en telenovelas como Lo que la vida me robó o Vuelve a mí, enviaron mensajes de cariño y solidaridad. Figuras como Angelique Boyer y Sebastián Rulli, compañeros de la industria, expresaron públicamente su admiración por la fortaleza de Ferdinando y Brenda. Son un ejemplo de amor y resiliencia, escribió Boyer en una publicación. Estos gestos, aunque simples, significaban mucho para la pareja,
que encontraba consuelo en saber que no estaban solos en su dolor. Sin embargo, el duelo era un proceso complejo. Ferdinando, que siempre había proyectado una imagen de fuerza, enfrentaba momentos de vulnerabilidad. En entrevistas, hablaba con franqueza sobre cómo la pérdida lo había cambiado. Hay días en que siento a Dante en cada rincón de la casa, y otros en que la ausencia es insoportable, confesó. Brenda, por su parte, se convirtió en su mayor apoyo, y juntos aprendieron a sostenerse mutuamente mientras cuidaban de Tadeo, quien se convirtió en su mayor motivación para seguir adelante. A pesar del apoyo, Ferdinando sentía la presión de retomar su vida profesional. La industria de las telenovelas no esperaba, y él sabía que necesitaba volver a trabajar para mantener a su familia y enfrentar las deudas que aún los perseguían. Pero algo dentro de él había cambiado. La idea de regresar a los sets, donde todo parecía superficial comparado con su pérdida, lo hacía dudar. Fue entonces cuando una propuesta inesperada comenzó a tomar forma, un proyecto que no solo lo desafiaría como actor, sino que también le permitiría transformar su dolor en un mensaje de esperanza. Este nuevo camino prometía ser diferente, pero también traía consigo preguntas. ¿Podría Ferdinando encontrar un propósito que honrara a Dante y, al mismo tiempo, sanara su corazón? La respuesta aguardaba, oculta en los pasos que estaba a punto de dar. Ferdinando Valencia despertaba cada día con un peso en el pecho. La pérdida de su hijo Dante, en 2019, aún resonaba en cada rincón de su casa en la Ciudad de México. El actor, conocido por papeles en telenovelas como Lo que la vida me robó, intentaba seguir adelante, pero el dolor parecía una sombra inseparable. Además del duelo, enfrentaba otro desafío: la industria del entretenimiento, tan cruel como exigente, no esperaba por nadie. Tras meses alejado, Ferdinando decidió que era hora de volver. Necesitaba trabajar, no solo por el sustento, sino para encontrar un propósito. Sin embargo, el regreso no fue fácil. Televisa, donde construyó su carrera, estaba diferente. Nuevos rostros dominaban los elencos, y los productores parecían dudar en elegir a alguien que había pasado por tal tragedia. ¿Estás listo para esto?, preguntaban en reuniones, con un tono que mezclaba preocupación y duda. Ferdinando respondía con firmeza, pero, en el fondo, sentía el juicio. Los rechazos comenzaron a llegar. Una prueba para una telenovela prometedora terminó con un no encajas en el perfil. Otro proyecto, que creía perfecto para su regreso, eligió a un actor más joven. Cada no era como una puñalada, pero se negaba a rendirse. En casa, Brenda, su esposa, era su mayor apoyo. Eres más fuerte de lo que piensas, decía, tomándole la mano. Esas palabras lo mantenían en pie. Ferdinando sabía que necesitaba reinventarse. Comenzó a estudiar actuación con más dedicación, participando en talleres y viendo series estadounidenses para aprender nuevas técnicas. También empezó a cuidar su salud mental, algo que muchos actores ignoraban. Las charlas con un terapeuta lo ayudaron a canalizar el dolor en su arte, transformando el duelo en combustible para sus actuaciones. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Un pequeño papel en Sin miedo a la verdad marcó su regreso a las pantallas en 2020. No era el protagonista, pero Ferdinando dio todo de sí. Su interpretación, cargada de emoción, llamó la atención de un productor que trabajaba en Mi fortuna es amarte. La invitación para un papel más grande llegó poco después. Era la oportunidad que esperaba. En el set, enfrentaba jornadas largas, a veces grabando durante 12 horas. El cansancio era grande, pero cada escena grabada parecía una victoria. Sus compañeros de elenco notaban su dedicación. «Tú traes verdad al personaje», dijo una actriz durante un descanso. Esas palabras le recordaban por qué eligió ser actor: contar historias que tocaban el corazón de las personas. Sin embargo, no todo era color de rosa. Rumores tras bambalinas sugerían que algunos directores aún veían a Ferdinando como frágil por su tragedia. Él escuchaba los comentarios, pero decidía ignorarlos. Sabía que su fuerza estaba en seguir adelante, a pesar de todo. Mientras grababa una escena intensa, sintió una oleada de confianza. Tal vez el próximo capítulo de su carrera apenas comenzaba. ¿Qué le deparaba el futuro? No lo sabía, pero estaba listo para descubrirlo.
Ferdinando Valencia sentía que el mundo se derrumbaba. Tras la muerte de su hijo Dante en 2019, el dolor emocional no era la única carga. Las cuentas médicas del tratamiento del bebé, que luchó durante meses en un hospital de la Ciudad de México, se acumularon rápidamente. Los costos de hospitalizaciones, medicamentos y exámenes superaron lo que él y Brenda, su esposa, podían pagar. Cada nuevo recibo aumentaba la presión, y la estabilidad financiera de la familia se desmoronaba. En el apogeo de su carrera, Ferdinando ganaba bien con telenovelas como Lo que la vida me robó, pero el alejamiento del trabajo durante el duelo agotó sus ahorros. Comenzó a vender bienes personales, como un auto, para cubrir las deudas. Aún así, no era suficiente. Los acreedores llamaban casi a diario, y la pareja evitaba contestar el teléfono. En casa, las conversaciones giraban en torno a números: cuánto debían, cuánto podían pagar, qué sacrificarían después. La industria del entretenimiento, que alguna vez lo acogió, ahora parecía lejana. Las invitaciones para papeles importantes escaseaban, y el prestigio que Ferdinando había construido a lo largo de los años comenzaba a desvanecerse. Amigos del medio artístico, antes tan cercanos, se alejaron. Algunos decían que era por respeto a su dolor, pero Ferdinando sentía el aislamiento. En los pasillos de Televisa, escuchaba susurros: ¿tendrá aún el mismo brillo? La duda ajena dolía tanto como los rechazos. Brenda intentaba mantener el ánimo. Lo superaremos juntos, decía, pero Ferdinando se sentía impotente. Pasaba noches en vela, pensando en cómo recuperar el control. Decidió buscar ayuda, algo que su generación rara vez hacía. Contactó a la Asociación Nacional de Actores SAN, una organización que apoyaba a artistas en dificultades. Con vergüenza, pero sin opciones, expuso su situación: las deudas, el duelo, la lucha por volver al trabajo. La ANDA marcó un antes y un después. La entidad ofreció orientación financiera y negoció con acreedores para reducir los intereses de las deudas médicas. También conectó a Ferdinando con pequeños proyectos, como comerciales y participaciones en eventos, que ayudaron a pagar cuentas básicas. No era el glamour de las telenovelas, pero cada peso ganado devolvía un poco de esperanza. Por primera vez en meses, sintió que no estaba solo. En el set de Mi fortuna es amarte, donde había conseguido un papel, Ferdinando se entregaba por completo. Las largas horas de grabación eran agotadoras, pero sabía que cada escena era una oportunidad para demostrar su valía. Sus colegas comenzaron a notar su determinación. «Estás regresando con todo», dijo un director tras una escena emotiva. Esas palabras reavivaron su confianza. Aún así, los desafíos persistían. Las deudas, aunque menores, no habían desaparecido, y el prestigio perdido tomaría tiempo en recuperarse. Ferdinando sabía que el camino era largo, pero algo en él había cambiado. Ya no era solo un actor en busca de fama, era un hombre luchando por su familia y por sí mismo. ¿Qué vendría después? Estaba decidido a descubrirlo. La Ciudad de México, que alguna vez fue un sueño para Ferdinando Valencia, se había convertido en un lugar de sombras. En enero de 2020, mientras manejaba por una avenida transitada, su mundo se sacudió nuevamente. En un semáforo, varios hombres armados lo rodearon. Con armas apuntándole, le exigieron su dinero, celular y un reloj de valor. Ferdinando, con el pulso acelerado, mantuvo la calma para no provocar una reacción peor. En pocos minutos, los asaltantes huyeron, dejándolo con las manos vacías y el corazón encogido por el miedo. El asalto no solo le robó objetos, le quitó la sensación de seguridad. Ferdinando comenzó a evitar salir solo, y las calles que antes recorría con confianza ahora le parecían amenazantes. Por las noches, imágenes del incidente lo despertaban, y el insomnio se volvió habitual. Brenda, su esposa, notaba su ansiedad, pero él intentaba restarle importancia. «Estoy bien», decía, aunque ambos sabían que no era cierto. La muerte de su hijo Dante, las deudas y ahora este trauma lo hacían dudar de todo. Pero Ferdinando no estaba dispuesto a dejarse vencer. Había sobrevivido a demasiadas pruebas como para rendirse. Decidió enfrentar el miedo de frente. Se inscribió en clases de autodefensa, no para combatir, sino para recuperar el control sobre sí mismo. También empezó a leer sobre resiliencia,
buscando inspiración en historias de personas que transformaron sus tragedias en fortaleza. Cada lección le recordaba que podía sanar, incluso después de tanto dolor. En el set de Mi fortuna es amarte, Ferdinando volcaba sus emociones en su trabajo. Sus actuaciones ganaron una intensidad que sorprendía a todos. Después de una escena especialmente conmovedora, un director le dijo: "Lo que haces ahora tiene alma". Esas palabras le dieron un nuevo sentido a su carrera: usar sus experiencias para crear algo auténtico que tocara a los espectadores. En casa, Ferdinando comenzó a valorar lo que realmente importaba. Una tarde jugando con su hijo Tadeo o una charla tranquila con Brenda se convirtieron en tesoros. Aprendió a hablar de sus temores sin sentir vergüenza, algo que antes le costaba. En sesiones de terapia, exploró cómo el asalto, junto con sus pérdidas, había dado forma a quien era. Descubrió que la verdadera fuerza no era ignorar el trauma, sino aprender a vivir con él. La ANDA continuaba ayudándolo con las deudas, y los trabajos pequeños mantenían a la familia a flote. Sin embargo, en la industria, algunos aún dudaban de su capacidad. Los murmullos sobre su supuesta debilidad seguían, pero Ferdinando los enfrentaba con trabajo duro. Cada día en el set era una prueba de que seguía siendo un actor excepcional. Mientras manejaba por la ciudad, ahora más alerta, Ferdinando sentía una chispa de optimismo. Los traumas lo habían golpeado, pero también lo habían moldeado en alguien más fuerte. ¿Qué traería el destino? No lo sabía, pero estaba preparado para enfrentarlo con valentía. Ferdinando Valencia comenzaba a ver luz al final del túnel. Después de años marcados por el dolor, las deudas y el aislamiento, 2021 trajo un nuevo capítulo. La industria del entretenimiento, que alguna vez lo había rechazado, volvía a abrirle las puertas. Recibió una oferta para un papel en La Mexicana y El Güero, una telenovela que marcó su regreso triunfal a Televisa. No era solo un trabajo, era una oportunidad para demostrar que seguía siendo el actor apasionado que México amaba. Cada día en el set, Ferdinando se entregaba con una energía renovada, como si cada escena fuera un paso hacia su redención. El éxito de su actuación llamó la atención, y pronto llegó otro proyecto: Vuelve a mí en 2023. Este papel, más complejo, le permitió mostrar una madurez artística que pocos esperaban. Los directores elogiaban su capacidad para transmitir emociones profundas, fruto de las pruebas que había enfrentado. En el set, sentía que no solo actuaba, estaba contando su propia historia de superación. Los aplausos del equipo al final de una toma le recordaban que estaba reconstruyendo su carrera, escena por escena. Pero no todo era trabajo. La fe se convirtió en el pilar que sostenía a Ferdinando. Después de la pérdida de Dante y el asalto, encontró refugio en la espiritualidad. Asistía a la iglesia con Brenda, y juntos oraban por fuerza y claridad. En casa, leían pasajes de la Biblia, buscando consuelo en palabras que les recordaban que no estaban solos. Esta conexión espiritual le dio a Ferdinando una paz que no había sentido en años. Creo que Dios nos pone pruebas para hacernos más fuertes, le dijo a Brenda una noche, y por primera vez, lo decía con convicción. Su rol como padre también se volvió central. Tadeo, su hijo, era ahora su mayor motivación. Ferdinando dedicaba cada momento libre a estar con él, llevándolo al parque, jugando fútbol o simplemente contándole cuentos antes de dormir. Esos instantes eran sagrados. Brenda notaba cómo Ferdinando había cambiado. Ya no era solo el actor ambicioso, sino un hombre que valoraba cada sonrisa de su familia. Vamos a construir un futuro juntos, prometía, abrazándolos a ambos. Las deudas, aunque aún presentes, eran más manejables gracias al apoyo de la ANDA y a los nuevos ingresos. La estabilidad financiera comenzaba a regresar, permitiéndole a la familia soñar de nuevo. Sin embargo, Ferdinando sabía que la industria era impredecible. Los rumores sobre su pasado aún circulaban, y algunos colegas lo veían como un riesgo. Pero él ya no se dejaba afectar. Había aprendido a confiar en sí mismo y en su talento. Mientras grababa una escena de Vuelve a mí, Ferdinando sintió una calma profunda. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro más allá de las cámaras. Su fe, su familia y su pasión lo habían traído hasta aquí. ¿Qué vendría ahora? Estaba listo para escribir el próximo capítulo de su vida, con esperanza y determinación.
Esta fue la triste verdad sobre Ferdinando Valencia. Una historia que nos recuerda que, aunque alguien sonría en la televisión, también puede estar sufriendo por dentro. Si te conmovió este video, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video.